nombre es el Pastor Jesús Vega. Y aquí estamos, un nuevo episodio. Mi nombre es Alejandro George. Y gracias por conectarse con nosotros en este nuevo episodio que va a ser sumamente interesante el tema que vamos a estar tocando en el día de hoy. Jesús, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Es prometedor, este tema de hoy es prometedor. Es un tema que algunas personas tal vez puede crear un poco de discrepancia en cuanto a las creencias, ¿verdad? Sí. De cada persona. Y es un tema que se está tocando esta semana. Esta semana está tocándose, ¿verdad? Algunos toman precaución, otros tal vez les gusta, otros tal vez están preparando sus maldades. Y no es nada más y nada menos que el tema de Halloween. Es Halloween, papá. Halloween, trick or treat, dame chavo y no maní. Y la abuela decía, no te escondas que te vi en la casa de Pepín. Y es el Halloween, ¿verdad? En el mundo secular, usualmente eso es lo que se celebra. Pero la realidad es que nosotros, ¿verdad? Los cristianos, celebramos ¿qué? Es otra fiesta diferente y es en esa misma fiesta. En esa misma fecha sí, en particular. Específicamente el mismo día. El 31 de octubre. Sí. Y es la Reforma Protestante. Eso es así, la Reforma Protestante. Pero antes de entrar ahí en la Reforma Protestante, yo quiero indagar un poco en cuanto a esto de Halloween en tu vida. Okay. ¿Verdad? Pues como muy bien mencionado otra vez, oye, no te quiero decir viejo, pero usted vivió otra etapa que yo no viví, ¿verdad? Entonces, pues quiero saber un poquito. ¿Qué tú hacías en Halloween? O sea, ¿qué se hacía en Halloween para tu época de cuando yo era todavía Pues mira, kindergarten? No, tú no habías nacido todavía. Eso es verdad. No habías nacido, yo me acuerdo, yo llegué a celebrar Halloween, a pesar de que yo visitaba la iglesia, pero yo llegué a celebrar Halloween. Okay. Yo me acuerdo que de los disfraces que yo llegué a tener, eran de estos bien viejos, que tú tenías una máscara, y me acuerdo, yo tenía uno de Transformers. Okay. Yo tenía como 5 o 6 años, era la máscara de Bumblebee y lo otro era un trajecito sí. con Transformer y todo eso ahí, pero la máscara era de Bumblebee. Después hubo otro, que eso era curioso porque en aquel tiempo yo me disfracé de vampiro. Okay. Y era curioso porque en aquel tiempo todos los vampiros tenían una característica y es que eran blancos. Okay. Entonces yo era como que algo innovador, un vampiro negro. Un vampiro negro. Entonces yo me puse, era como una camisa blanca y me puse la capa y todo eso ahí y una sangre postiza, me la puse por acá. Claro. Y unos dientes postizos con colmillos y ahí. Todo un vampiro. Todo un vampiro con el grupo de muchachos donde yo vivía. Y salíamos a cantar y todo eso con la canastita que yo tenía para que me dieran dulces y todo eso ahí. Sí, en definitiva. ¿Tú llegaste a celebrar Halloween o no? Pues mira, yo no lo celebré mucho porque desde que cuando yo tenía como, si mal no recuerdo, unos 6, 7 años, en esa edad más o menos, fue que mis padres pues decidieron entrar a la iglesia, ¿verdad? Y pues, como hoy mencionamos al principio, pues se celebra o se hace otra cosa, algo completamente diferente, ¿verdad? Y todo es en base a las creencias, esa es la realidad. Claro. Pues entonces, mira, cuando yo era más chiquitito, yo recuerdo la única vez que yo celebré Halloween como tal, ¿verdad? Que en mi caso se celebró. Yo me vestí y fui a casa de mi abuela. Me acuerdo hasta dónde fue que fui y todo. No me llevaron de casa por casita. O sea, no tuve esa experiencia. Esa experiencia, pues, no la tuve. Pero recuerdo que me vestí de ninja. No sé por qué. No me pregunten por qué. De ninja con la de esto con una sí. Una camisa en la cara, en la cabeza que nomás salía para que los ojitos y todo eso ahí. Y tenía las kung fu. ¿Sabes cuál sí. Las kung fu. Tenía un clase de flow. Todo un ninja. Y te podrás imaginar que me vestí de ninja y fui a casa de mi abuela y adivinen que estaba tirando patas. Yo era todo un ninja, papá. Pero estaba de negro, blanco. Pues mira, yo tenía una camisa blanca. Yo recuerdo que tenía una camisa blanca y consecuentemente tenía una camisa blanca en la cabeza. Y entonces mi papá me la amarró. Me acuerdo que me maquillaron un poco para yo sentirme un poquito. Estaba un poco. Me tapé de esto, ¿verdad? Que ese era el flow del ninja. Pero recuerdo que esa fue la vez que lo celebré. Fue así. Y también recuerdo que
que había que tener cuidado, no sé si para tu época, con los dulces que te daban en Halloween. En aquella época, yo soy un poquito más atrás, no era tanto el hecho de... Era más que te podían raptar. Ok, Era más que tuvieses cuidado a donde ibas, que no fueses claro. solo, que fueses en Ujú. un bonche y todo eso. No era tanto el hecho de los dulces. Quizás en aquel tiempo, pues, a lo mejor estaba la maldad, pero no era tanto. Era más, no vayas solo, ve un bonche y ten cuidado donde vayas a tocar. Ok, pues fíjate, a mí en mi época era básicamente cuidado con los dulces ¿sabes? Que te Sí, daban, qué sé yo, se veían noticias que se habían navajas dentro de los dulces, de ok, los sí. bombones. Entonces, para mi época fue así, entonces ese era el miedo, porque esto es algo que se celebra también en las escuelas, ¿me Sí, entiendes? Entonces, cuando yo estudié en escuela pública, pues naturalmente pues lo ok. celebrábamos. O sea, se celebraba allí, pues yo cogía de los dulces, pues imagínate, yo no apoyaba, pero cogía los dulces. Nunca estaban de más. Entonces, pues yo comía de los dulces y siempre era como que, no sé si llamarlo una persa, un miedo, como que, Sí, ya, che, si esto tiene una de esto. Entonces empezaba a chupar poquito a poquito los bombones, ¿verdad? Y de todo eso que le metían en la mente, las noticias y los padres, ¿verdad? Preocupados por uno genuinamente, pues entonces ese era como que la dinámica del dulce y todo eso, pero se comía mucho dulce. sí, sí, sí. Era como que la fecha de los dulces. Tú mencionaste que los llevaban en la escuela. Cuando yo estaba en la escuela donde yo estudié, llegaron a hacer parties de Halloween. Habían unas Mm, fiestas especiales para Halloween y tenías que ir disfrazado y todo eso. En la escuela donde yo estudié, aunque era adventista, pero yo estudié prácticamente 11 años en escuela católica, ok, también hicieron parties de Halloween wow, y amistades y todo eso, y se hacían esos parties de Halloween que en esa fecha se practica mucho el hacer historias de miedo y sí. ver películas de terror. Y yo soy fanático, ya no las veo, Ujú. pero antes, pero súper, súper fanático de estas películas de terror. De verdad, De miedo, de una cosa de que hay gente que como que le daba miedo, que las veía y después no podían acostarse cuando tenían miedo, tenían pesadillas. Yo claro. las veía, relax, ok. O sea, si escuchaba algo, no era como que si veía una película de que había alguien debajo de la cama, como que la gente entonces le daba como que esa perse Sí. chequear bajo de la cama. Pues mira, A mí no. yo era de eso. Yo de corazón me gustaba, en un momento dado también me gustaba verlas y entonces era como que, qué chévere, no sé si era la moda del momento. Y hablando de vampiros, eso mismo, ¿sabes? Era como que los vampiros y esto. Entonces, cuando era el momento de dormir, y tú te daba miedo, escribe por ahí, escribe en los comentarios cuando veías o te gustaban las películas de terror, sí o no, escribas por ahí, sí, te gustaba, no me gustaba, ¿verdad? Porque es que, Si te daba miedo o no, si podías dormir o tenías pesadillas. pues yo, papá, yo era de los que miraba por debajo de la y decía, ¿y si eso está por ahí? ¿Y si viene para acá? Entonces, pues, eso está en la mente de uno, en la realidad, ¿me entiendes? Pero es muy importante también, haciendo un paréntesis dentro en lo que vemos, ¿verdad? Porque todo eso afecta de alguna Claro, manera u otra. eso es así. Siempre, siempre. Pues mira, yo tuve una experiencia que me quedé con las ganas. Tú sabes, cuando tú estás ahí y te quedas con las ganas de algo, pues mira, fue en una más o menos una época, ¿verdad? De a finales de octubre, como estamos ahora, ¿verdad? Y era que me regalaron, como muy bien dije, en la escuela pública, ¿verdad? Estábamos en escuela pública, nos regalaron unas pinturitas para que se pintaran la cara, pero era del Army, era Ok, como del ejército. ok. Entonces yo vivía en el campo con mi mamá, mi papá, yo tengo dos hermanos más y yo, entonces yo tengo un hermano que yo le llevo un año nada más, Richie, que amo con todo mi corazón. Entonces Richie y yo, consecuentemente, jugábamos todo el tiempo, o sea, era jugar y jugar y jugar y jugábamos a la guerra. Entonces, cuando nos llegan estas pinturitas, pues ya tú sabes que yo quería hacer. Yo quería pintarme, mi hermano, porque no era lo mismo estar en el bosque sin la pintura, porque veías todas las películas, todos estaban pintados. Pues. Entonces, pues yo quería lo mismo. Pues entonces, como fue para esa época, ya estábamos en la iglesia, mi mamá me dice que no. Y Y a yo gallo. me quedé con las ganas de usar las pinturas y yo dije, bueno, pues yo siempre me ha gustado pensar y buscarle las cinco patas al gato. Y yo dije, pues yo creo que ahora no, pero después sí, porque ¿para qué después si ya no hay Halloween? ¿Tú me entiendes? Ya tal vez ahora por el evento está bien, lo entendemos, pues. Después de varios meses, nuevamente me dirijo hacia donde mami. Mami, vamos a darle guerra, las pinturas. No. Y a gallo.
Es que no es lo mismo, ¿sabes? Tú cuando te pintas, como que te metes en el personaje y como que vamos para la guerra y todo eso. Claro, brother, y me quedé con las ganas, mami no me dejó. Y siempre decía lo que me decía, el por qué, pues yo, pero ¿por qué no? Pues si ya pasó. No, porque eso era destinado con ese propósito. Okay. Y entonces, pues, hay personas que, ¿verdad? Tienen ese tipo de creencias. No, eso es destinado, cuando eso es destinado para un propósito, se usa para eso, si no, no se usa. Claro. Y como no lo apoyaba mi familia, pues, en ningún momento me dejaron utilizarlo. Pues fíjate, ahora que tú mencionas eso, Halloween tiene esa connotación. Porque Halloween viene de es como un tipo de sincretismo. Y sincretismo es esta mezcla de creencias. Es una mezcla de creencias que tú coges un poquito de acá, otro poquito de acá, y otro poquito de acá, y otro poquito de acá, y las juntas todas, las metes en un hostera y se las mueves todas, y lo que salió, pues ¡plá! Ahí salió. Pues Halloween es eso. Es como que una mezcla de unas creencias celtas con unas creencias cristianas, y las metieron juntas para ver cómo podíamos hacer feliz a todo el mundo, y pues de ahí salió esto de Halloween, que es más o menos un culto a los seres que han muerto. Y el 1 de noviembre se celebra, no sé si el 1 o el 2 de noviembre, el Día de los Santos o de los Muertos, sí. algo así. Sí, ahora pues no recuerdo bien. El 31 es como que la víspera, es la víspera de eso. Y pues como que para celebrarlo, aquí en todo el mundo, en vez de celebrar el 25 de diciembre como la Navidad, celebran el 24. El Día de Todos los Santos. Día de Todos los Santos. Exacto, el Día de Todos los Santos. Sí, es víspera, básicamente lo que estaban mencionando. Que es la víspera. Entonces, pues lo celebran y por eso es de noche. Es como que esa víspera de Todos los Santos y todo eso. Y de ahí sale esa mezcla de Halloween más unas creencias paganas que habían con los muertos y todo eso, pues se mezcla todo eso y ahí sale. Mucha gente se disfraza y es como que para entrar a ese mundo, o si vienen estos muertos malos, pues con ese disfraz pues tú te proteges y te cubres. Y yo me pongo a pensar, en esa época que se creó todo eso, había una iglesia dominante que se basaba más en la tradición que en lo que decía la Biblia. Eso es así. Entonces, cuando tú te pones a ver, hubo un hombre que se llama, se me fue el nombre, Martín Lutero. Que lo tenemos por acá, ahí, lo podemos ver por aquí. El gran personaje. Pues Martín Lutero hubo un momento, era un monje, un sacerdote, un monje católico, bien ferviente en el catolicismo, pero dentro de él decía, pero es que la Biblia me dice otras cosas. Sí. La Biblia me dice otra cosa diferente a lo de la tradición. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A lo que dice el libro o la tradición? Eso es así. Y yo creo que muchas veces en nuestra vida nos encontramos con eso, como que escuchamos un montón de voces. ¿A quién le hago caso? ¿A la Biblia o la tradición? La Biblia o la tradición. Pero es que la Biblia me dice eso, pero yo toda mi vida he hecho esto. Entonces, ¿cuál es la norma? Claro. Y yo diría, resaltando de la historia, lo que me impresiona de este hombre, de Martín Lutero, es el hecho de que, a pesar de que nadie estaba en ese waving, como yo digo, en ese way, en ese camino hacia esa dirección, él dijo, yo necesito saber la verdad. Sí. Y no tan solo él dice, yo necesito saber la verdad y dedica tiempo a estudiar. Oh, sí. Sino que él decide compartir eso. O sea, cuando estamos hablando y nos ubicamos en contexto, la Iglesia Católica, en base a la posición que él tenía acceso a una Biblia, pero se estaba prohibiendo. Sí. Se estaba prohibiendo el acceso a la Biblia. O sea, es decir, lo que dijera X o Y líder de la Iglesia Católica en ese momento dado era un hecho. Sí. Eso ya lo decía la Biblia. ¿Cómo usted lo podía verificar? Usted no tenía Biblia, ¿sabes? Ellos estaban acaparándose de todo este revolú, ¿verdad? Y cuando vemos hay muchas cosas que implican, ¿verdad? Que si empezamos a hablar de todos los detalles, pues estaríamos hasta mañana aquí. Pero es interesante notar el hecho de que a pesar del riesgo que él sabía que se estaba corriendo, él decidió salirse del cajón, salirse de lo tradicional, como tú muy bien mencionas, salirse de lo que me han dicho todo el tiempo y decir, ¿qué dice la Biblia? Lo entiendo, lo creo y lo comparto. Algo que me llamó la atención de él es que Martín Lutero nunca dejó de ser católico. O sea, él a pesar de que él entendía de que quizás en ese momento
es la iglesia popular, la iglesia dominante en aquel tiempo, estaba, y en la iglesia que él conocía y que él amaba con todo su corazón, él entendía que estaba en un error, él nunca se apartó de ella, sino que él quería, con este conocimiento que descubrió, dejárselo saber. Ahí es que salen, que en ese estudio que él hizo, que tú comentas, él decide hacer, encuentra unas 95 tesis, que se conoce como las 95 tesis de Martín Lutero, que él las pone, en las puertas de Wittenberg. No sé si es Notre Dame. Chécate por ahí. Busca rápido aquí. Que él las coloca, algo que lo que él prácticamente estaba haciendo era guindándose el cuello. Porque era prácticamente irse en contra de la iglesia que él amaba, que él quería y que él confiaba. Pero con todo y eso él entendía, pero es que antes que la tradición... Wittenberg. Ok. Wittenberg. Creo que es en Alemania fue. Déjame buscar aquí. Porque él es... Tengo entendido que sí. Él es alemán. Si no, nos escribe en los comentarios si nos equivocamos. Claro. No, sí, para eso estamos, para aprender. y él las copia allí. Y es curioso cómo él decide hacer algo especial y diferente. Me acuerdo del año que fue en el 1517 que lo hizo. Y desde ahí comenzó esto que se conoce como la Reforma Protestante, que justamente es el 31 de octubre. Eso hace. El enemigo ha querido como que tergiversar algo que iba a marcar y que marcó la historia prácticamente de las creencias religiosas, claro, desde ahí en adelante, porque prácticamente... Y el cristianismo, ¿sabes? Hizo un boom. Después de eso las personas comenzaron a ver todas esas, ¿sabes? Y se formaron muchas iglesias protestantes como las conocemos hoy en día. Todo porque él decidió salirse de su comfort zone, de su zona de seguridad, y entendió, es que Dios me está mostrando algo aquí diferente, yo lo tengo que enseñar. Exacto. Lo plasmó, se animó, se arriesgó. Exactamente. Perdió mucho. Sí. Pero con todo y eso él entendía de que era lo correcto. Claro. Y a veces yo me pongo a preguntar, ¿cuántas veces quizás hemos visto cosas o Dios nos habla de diferentes maneras y todo eso, y entendemos que debemos de hacerlo, pero no nos atrevemos por el miedo? Por el miedo a que el que dirán, el que mis amiguitos que van a pensar en esto y lo otro. A lo mejor también yo entiendo que el Halloween es malo, pero si no salgo con mis panas o esto, me van a relajar y todo eso. Sí, entonces yo diría también que es el hecho de nosotros los seres humanos, el ser minoría nos da un poco de miedo, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? A mí como ser humano yo también he tenido esto. En el momento cuando tú eres minoría, yo diría que es que tú te pruebas. Ya. ¿Entiendes? Así como Martín Lutero fue minoría en un momento dado, pero él a pesar de eso se mantuvo firme. ¿Verdad? Tenemos que seguir ese ejemplo. Por eso es que nosotros conmemoramos ese día, ¿sabes? Es algo especial porque no es algo que surge todos los días. No. Enfrentar la iglesia católica, que era la iglesia más poderosa en ese momento, inclusive actualmente también. Claro. ¿Sabes? Pero que tenían un poder mucho más allá. Él sabía que se jugaba la vida, él sabía que se jugaba tantas cosas. Y a pesar de eso, decidir por la verdad es algo bien marcable, es algo bien fuerte. Y cuando vemos en la Biblia y vemos en la historia y podemos ver, ¿verdad? Es interesante que Satanás siempre ha querido el sincretismo. Cuando tú hablaste de sincretismo, es la mezcla para estar ni en un lado ni en otro. Y básicamente llegamos a Apocalipsis capítulo 3. Por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Claro. O sea que eso es lo que él quiere. Él quiere, ok, pues te puedes quedar un poquito. O sea, quédate un poquito, disfruta un poquito de esto. Disfruta un poquito de lo que es la iglesia y lo de afuera. Quédate tibio. Porque si te quedas tibio, el Señor te va a vomitar de su boca. Es muy importante pensar en esto, en que cada uno de nosotros, ¿verdad? A pesar de que seamos minoría, podamos enfocarnos en lo que es la verdad y mantenernos firmes. Es así, es así. Cuando tú te fijas, ese fue prácticamente el engaño que Dios le hizo a Adán y Eva. Les dijo, Satanás le hizo así a ellos. Exacto, van a ser como dioses, sí, conocedores del bien y del mal. Y hubo una media verdad prácticamente. Sí iban a ser conocedores del bien y del mal, pero no iban a ser como dioses. No. No iban a ser como Dios. Sí iban a tener esto de saber que era el bien, iban a conocer el mal, que era algo que ellos
era una palabra para ellos nueva. Nueva, claro que sí. ¿Qué es eso de mal? ¿Y qué es eso de...? Ellos no sabían qué rayos era eso. Y con ese engaño los engatusó. Lo mismo sucede actualmente que con este tipo de engaños de muchas celebraciones que hay actualmente, y Halloween es una de las más marcadas, nos trata de engañar. ¿Hasta dónde nosotros vamos a estar dispuestos a acceder a ese engaño? ¿Hasta dónde vamos a estar nosotros dispuestos a dejarnos llevar por él? O hacer como Martín Lutero, levantarnos y atrevernos a ser diferentes. Así se desplomen los cielos. Exactamente. Y yo, por lo menos, yo decido mantenerme firme hasta que se desplomen los cielos. ¿Y tú? Yo también. ¿Sí? Así que, tú que nos estás mirando, decides también mantenerte firme o dejarte llevar por la corriente. Que Dios te bendiga. Bueno, nos vemos.